Debajo de eso, no hay oxígeno, no hay vida. Y allí abajo encontramos caracolas, conchas de caracola y cangrejos ermitaños que habían caído en el agujero y se habían asfixiado. A 60 metros de profundidad, en el gran agujero azul de Visa, las luces del equipo de buceo atraviesan el agua negra que se siente casi sólida. Lo que debería haber sido un descenso tranquilo se torna más pesado a medida que se acercan al lecho marino, donde el oxígeno desaparece y el silencio se apodera por completo. Y cuando finalmente llegan al fondo, no solo hay arena esperándolos allí, sino un registro de tormentas, descomposición y tiempo encerrado durante miles de años. Y la cosa empeora. El lugar que se convirtió en leyenda antes de la inmersión. A 60 millas de la costa de Blaze, el océano cambia repentinamente de color, como si alguien hubiera derramado tinta en un cristal transparente. Ese círculo perfecto de azul profundo que se ve desde el aire es el gran agujero azul. Y antes incluso de que alguien piense en bucear en él, el lugar ya se siente irreal. Los barcos flotan sobre él como si hubieran llegado al borde de algo inacabado, algo que el océano nunca se molestó en cerrar. Y aquí está la cuestión, mucho antes de que la expedición de 2018 nunca llegara. Este agujero ya era famoso, no por lo que la gente había visto en su interior, sino por Jacques Cousteau, el legendario explorador que la describió como una de las formaciones submarinas más extraordinarias de la Tierra, tras estudiarla en la década de 1970. Solemos pensar en lugares como este, como maravillas naturales, casi como si existieran solo para el turismo o para grabaciones con drones. Pero la realidad es más compleja. Según un comunicado de Aquatica Submarines de 2018, publicado a través de PR Newswire, la expedición al Gran Agujero Azul no fue una inmersión casual. Fue una misión científica cuidadosamente planificada, diseñada para cartografiar la profundidad total del cenote, recolectar muestras de sedimentos y comprender cómo se comporta el entorno en el fondo marino bajo condiciones extremas. Y lo mejor de todo, no fueron a ciegas. Estudios previos realizados con sonar ya habían sugerido que había algo inusual en la base. Una capa plana, casi sellada, que sugería niveles de oxígeno muy bajos. Algo que haría prácticamente imposible la supervivencia de la mayoría de la vida marina. Curiosamente, esta seriedad científica se superpone a una especie de popularidad en la cultura popular. El Gran Agujero Azul es uno de esos lugares singulares que probablemente hayas visto incluso si nunca has estado en Blaze. Presente en revistas de viajes, vídeos aéreos grabados con drones y documentales oceánicos durante décadas. La exploración inicial de Jacques Cousteau en la década de 1970 le otorgó credibilidad, pero lo que realmente lo catapultó a la fama mundial fue la perfección con la que fue fotografiado desde arriba. Un círculo casi perfecto en el mar Caribe, casi demasiado limpio para parecer natural. Según Live Science, esa simetría visual fue precisamente lo que lo convirtió en objetivo de una exploración más profunda, porque a los científicos no solo les interesaba la belleza. Querían comprender cómo se había formado algo tan geométricamente perfecto. Pero aquí es donde deja de ser una simple imagen satelital y se convierte en una verdadera incógnita sobre la curiosidad humana. ¿Por qué un lugar como este atrae a tantas expediciones, a tantos multimillonarios, a tantos científicos dispuestos a pasar años preparándose para un solo descenso? Según un informe de Forbes de 2019 de Priya Shukla, la expedición de 2018 reunió a figuras como Richard Branson y Fabian Cousteau, junto con los submarinos Aquatica, todos enfocados en un solo objetivo: obtener una imagen completa de lo que yace en el fondo marino. No solo la profundidad, sino también la química, las capas de sedimentos y los registros ambientales a largo plazo atrapados bajo el lecho marino. Y piensen en esto por un momento, porque la mayoría de la gente ve una inmersión como esta como una aventura.
pero para ellos fue la recopilación de datos en uno de los entornos con menor concentración de oxígeno más extremos de la Tierra. Para cuando los sumergibles llegaron al gran agujero azul a finales de 2018, según la cobertura de Slash Gear, la misión ya había pasado de la curiosidad al trabajo de precisión, mapeando cada contorno del fondo del sumidero con sonar, recolectando núcleos de sedimentos que podrían revelar siglos de historia climática y documentando los niveles de oxígeno que descendían casi a cero cerca de la base. Ya no se trataba solo de ver el fondo, sino de leerlo como un archivo geológico a la espera de ser revelado. Una vez que la expedición se adentró en el abismo azul, los océanos dejaron de parecer aguas abiertas. La luz se desvaneció de una manera que el equipo no esperaba, y el agua comenzó a percibirse estratificada y estructurada. Según las notas de la expedición citadas en la cobertura científica en directo, este momento marcó el paso de la exploración a la incertidumbre, ya que todo lo que creían comprender sobre el entorno del lecho marino comenzó a desmoronarse y la confianza de la misión se desvaneció bajo la presión. ¿Qué era este reino? El científico se había topado con la línea tóxica donde el océano deja de comportarse como tal, a unos 90 metros de profundidad. Todo cambia tan abruptamente que casi parece que el agua choca contra una pared. Un instante estás en las familiares aguas azules del Caribe, al siguiente te encuentras adentrándote en algo más denso, oscuro y extrañamente quieto, como si el océano hubiera olvidado cómo moverse. Y justo ahí, según los informes de la expedición, que posteriormente fueron difundidos por Live Science, el equipo se topó con una capa de sulfuro de hidrógeno, una especie de límite químico invisible, donde el oxígeno se reduce casi a cero, y la vida marina normal simplemente deja de existir. Pero la verdadera sorpresa no fue solo la química, fue lo que existía debajo. Ahora, aquí es donde se vuelve inquietante. Esa capa no es solo un marcador, es un corte. Por encima de ella, todavía hay peces a la deriva, luz y movimiento. Por debajo de ella, nada sobrevive en ningún sentido normal. Según los videoblogs de buceo de Southern Fried Science, grabados por Erica Bergman, del equipo de la expedición de 2018, los sumergibles describieron la experiencia como entrar en una habitación sellada, solo que bajo el agua y a kilómetros de profundidad. El agua también cambia visualmente ligeramente turbia, casi viscosa. Por un instante uno se da cuenta de que ya no se trata solo de las profundidades del océano. Es un sistema químicamente cerrado que rechaza la vida. Una vez que los sumergibles superaron esa capa tóxica, el lecho marino quedó a la vista, y en lugar del próspero ecosistema que se esperaría en las profundidades oceánicas, reinaba el silencio. Un silencio absolutamente inquietante. La cobertura de Live Science sobre los hallazgos de 2018 describió restos dispersos de vida marina, principalmente moluscos, muertos conservados en el sedimento, con sus conchas intactas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Sin carroñeros, sin movimiento, solo objetos preservados en su lugar, porque nada allí abajo puede consumirlos o perturbarlos. Y lo más sorprendente es que ese límite de sulfuro de hidrógeno no es aleatorio. Se forma porque la materia orgánica que se hunde desde arriba queda atrapada en una zona de baja circulación, se descompone y libera gases tóxicos que se acumulan en capas. No hay mezcla de oxígeno ni corrientes de aire que renueven el flujo, solo estancamiento que se acumula durante siglos. El análisis de la expedición realizado por Slash Gear lo describe como uno de los ejemplos más claros de un entorno anóxico en el Caribe. Básicamente una zona muerta que se ha mantenido estable el tiempo suficiente para moldear por completo su propia composición química. Y luego estaban las formaciones, costras minerales que crecían formando extraños patrones por el suelo, casi como ondas congeladas. Según el reportaje del New York Post de 2019 sobre las observaciones de la expedición,
El lecho marino también mostraba largas huellas lineales grabadas en el sedimento. A primera vista, parecían rastros de movimiento, pero no había nada vivo allí abajo lo suficientemente grande como para haberlas producido. Esa es la parte que te hace detenerte a observar. Evidencia de movimiento en un lugar donde no debería permitirse ningún tipo de movimiento. En esa misma zona, la cobertura de la expedición también señaló escombros y objetos irregulares en el fondo, fragmentos que no pertenecían únicamente a procesos naturales. /Gear mencionó cómo el equipo documentó material relacionado con la actividad humana entre las capas de sedimento, restos probablemente arrastrados durante décadas por corrientes o tormentas. Y sí, según varios resúmenes de la expedición, incluso se mencionaron restos humanos recuperados de inmersiones anteriores en la zona más amplia del agujero azul, aunque conservados de tal manera que se habían convertido en parte de la historia geológica en lugar de algo reciente o activo. Y piensen en eso por un momento. Un lugar que parece una ventana abierta desde arriba es en realidad un archivo sellado debajo. Todo lo que entra no se va realmente. Simplemente se asienta, queda atrapado y pasa a formar parte del registro. Y aquí viene lo que de verdad te impacta. Si te sumergieras en el agujero azul, esperando un fondo oceánico rebosante de movimiento y vida, lo que encontrarías sería una especie de quietud suspendida, no vacía, sino bloqueada. Como si el propio entorno hubiera decidido hace mucho tiempo que nada nuevo puede reescribir las reglas allí abajo. Te hace preguntarte, ¿verdad cuántos otros lugares hermosos de la Tierra solo lo son porque nunca miramos con suficiente atención bajo la superficie? Y una vez que el equipo empezó a darse cuenta de lo aislado que estaba realmente este sistema, la pregunta cambió porque el fondo no solo mostraba lo que había muerto allí, estaba registrando silenciosamente todo lo que alguna vez había sido introducido en él. Y eso te lleva a preguntarte entonces, ¿cuál era el significado de lo que estaban explorando? El lodo que lo recuerda todo. No encontraron la gran revelación donde la mayoría la esperaba. Ni en el dramático descenso, ni en la capa tóxica, ni siquiera en el inquietante lecho marino que parecía congelado en el tiempo. Llegó más tarde, casi silenciosamente, cuando los científicos extrajeron algo que a primera vista parecía completamente insignificante. Solo un largo cilindro de lodo de unos 30 metros de profundidad, levantado del fondo del gran agujero azul. Y sin embargo, según el análisis de sedimentos publicado por physis.org en 2025, ese núcleo resultó ser uno de los registros de tormentas más detallados jamás recuperados del Caribe. Capa por capa se extendía aproximadamente 5.700 años atrás. Cada banda de sedimento actuaba como una marca de tiempo, preservando momentos en que los huracanes pasaron y remodelaron lo que se hundía en el sumidero. Suena casi demasiado simple, pero aquí está la clave. La naturaleza no necesita complejidad para almacenar memoria, solo necesita tiempo. Ahora aquí es donde se pone interesante. Cada gran tormenta deja su huella. Los fuertes vientos remueven el lecho marino. La escorrentía arrastra escombros hacia el sumidero. Y esos eventos se asientan en capas distintas, casi como páginas de un libro que nadie ha abierto. Según el informe de Life Science sobre el estudio de 2025, los investigadores identificaron cientos de estas capas de tormenta superpuestas. Algunas delgadas y tenues, otras gruesas y caóticas marcan periodos en los que el clima caribeño se tornó violento repetidamente. Piénsalo un momento. No estás viendo informes meteorológicos ni datos satelitales. Estás viendo huracanes antiguos preservados en silencio mucho después de que desapareciera todo rastro de ellos. Y lo más sorprendente es que cuando los científicos compararon las capas más profundas con las más recientes, comenzó a formarse un patrón difícil de ignorar.
La frecuencia de depósitos de tormentas en las secciones superiores que representan los siglos más recientes comienza a aumentar drásticamente en comparación con períodos anteriores. Según un análisis destacado por Science Alert, esto sugiere que la actividad de ciclones tropicales en el suroeste del Caribe ha aumentado significativamente en la época moderna, especialmente en los últimos siglos. Ahí es donde el tono del descubrimiento cambia por completo. Lo que comenzó como una curiosidad geológica se convierte en algo mucho más serio, porque de repente, el agujero azul no solo registra la historia, sino que muestra una aceleración. Y aquí viene la parte incómoda que nadie puede pasar por alto. El sedimento no discute, no especula, simplemente registra. Y cuando se alinean miles de años de datos de tormentas en una sola columna vertical, uno se ve obligado a afrontar la posibilidad de que el sistema climático que consideramos estable tal vez no lo sea en absoluto. Según una interpretación más amplia compartida en la cobertura del estudio de Bliss por Love FM, el valor de este núcleo no es meramente académico. Proporciona a los científicos una base de referencia, una forma de comparar la actividad de los huracanes modernos con miles de años de variación natural. Y cuando se realiza esa comparación, el reciente pico destaca como una ruptura repentina en el ritmo. Entonces surge una pregunta latente. Si un agujero en el fondo oceánico puede preservar 5.700 años de historia de tormentas sin decir una palabra, ¿deberíamos seguir tratándolo como una simple maravilla natural o es en realidad uno de los archivos climáticos más importantes que poseemos? Porque una vez que te das cuenta de lo que está enterrado en ese lodo, se vuelve imposible volver a verlo simplemente como sedimento. Y ahí radica la verdadera tensión. La expedición nunca escapó del todo. Si el gran agujero azul puede preservar tanta verdad sobre el pasado, ¿qué más estará registrando silenciosamente ahora mismo capa a capa, esperando que alguien lo interprete correctamente? Cuando el océano comience a alertarte, las cifras no parecen dramáticas a primera vista, pero así es como suelen manifestarse las advertencias más serias. En algún lugar dentro del registro de sedimentos extraído del gran agujero azul, el patrón ya no se trata solo de tormentas. Se trata de velocidad de cambio, de cómo algo que antes se desarrollaba lentamente a lo largo de siglos ha comenzado a condensarse en décadas. Es casi como si el sistema climático se saltara a pasos que antes se tomaba con calma. Y según un análisis resumido por Earth.com y F.org en 2025, ese núcleo de sedimentos de 30 metros no solo muestra una historia de huracanes, sino también un cambio de ritmo. Durante miles de años, las capas de tormenta aparecen espaciadas, casi tranquilas en su separación, con un promedio de solo unos pocos eventos de tormenta importantes por siglo, en las secciones más antiguas del registro. Luego avanzamos en el tiempo, acercándonos al presente, y el espaciamiento comienza a colapsar. Las capas se acumulan más rápido, más juntas y con mayor frecuencia, como si alguien hubiera acelerado el tempo de una canción que nunca debió acelerarse. Ahora bien, aquí es donde se pone interesante. Los científicos que revisaron las secciones superiores del núcleo observaron que los siglos recientes ya muestran más depósitos de tormenta que los períodos de referencia anteriores. Pero lo que realmente llama la atención es el repunte reciente. Según la cobertura de Science Alerts sobre los hallazgos del BISA, las capas más recientes sugieren un aumento notable en la frecuencia de las tormentas en comparación con el promedio a largo plazo, algo que no encaja con el ritmo histórico que solía seguir el Caribe. Piensa en lo que esto significa en la práctica. No se trata de una discusión abstracta sobre el clima plasmada en un documento. Es la diferencia entre las comunidades costeras que se enfrentan a tormentas extremas poco frecuentes y muy espaciadas en el tiempo, y los sistemas donde las ventanas de recuperación se reducen antes de que llegue el siguiente impacto. Infraestructura, agricultura, incluso patrones migratorios.
todo se ve afectado cuando el intervalo entre eventos comienza a acortarse. Y lo más sorprendente es que, cuando los investigadores compararon el registro de sedimentos con datos modernos de seguimiento de huracanes, según informó Live Science, la comparación fue evidente. El archivo natural sugiere que lo que estamos viendo en las últimas décadas no es simplemente variabilidad dentro de un sistema estable. Parece más bien un cambio de dirección, un alejamiento de la línea base a largo plazo, que se mantuvo durante miles de años. Aquí está la parte que impacta más profundamente. El gran agujero azul no hace predicciones, no plantea teorías, simplemente conserva lo que ya sucedió capa por capa, tormenta por tormenta, sin opiniones ni interpretaciones. Y cuando este tipo de registro comienza a mostrar una aceleración, plantea una pregunta muy incómoda sobre cómo planificamos el futuro, especialmente en regiones como el Caribe, donde las costas ya viven al límite de la exposición a las tormentas. Aquí se empieza a percibir algo ligeramente inquietante. A menudo tratamos la historia natural como ruido de fondo, interesante pero lejano. Pero ¿qué sucede cuando esa historia se convierte en un reflejo directo del riesgo actual? Un riesgo que ya refleja cambios en tiempo real. Uno se pregunta honestamente si las sociedades están reaccionando con demasiada lentitud, no porque los datos no estén ahí, sino porque están enterrados en lugares como este, atrapados en el lodo del fondo del océano donde no gritan. Simplemente registran. Y una vez que esa idea se asienta, toda la historia del agujero azul deja de ser sobre exploración o incluso descubrimiento. Se convierte en una interpretación sobre si realmente estamos leyendo las advertencias correctamente mientras aún se están formando en tiempo real bajo el agua. Porque si el fondo oceánico puede mostrar claramente un cambio en el comportamiento de las tormentas a lo largo de miles de años, entonces la verdadera pregunta no es ¿qué registró en el pasado? Es lo que ya estamos sentados dentro ahora mismo, sin reconocerlo completamente todavía, cuando Internet pasa por alto la verdadera historia. Si revisas la cobertura del gran agujero azul, notarás algo casi de inmediato. La historia superficial está llena de ruido, huellas misteriosas, descubrimientos escalofriantes y titulares impactantes de científicos que parecen diseñados para que te detengas a mitad de la lectura, en lugar de comprender lo que realmente sucedió allí abajo. Según los informes recopilados en la cobertura de LA Bible de 2025 sobre los hallazgos de la expedición, gran parte de la atención viral se basó en interpretaciones dramáticas de las características del lecho marino, especialmente cualquier cosa que pareciera inusual o inexplicable a primera vista. Pero aquí está la cuestión: el trabajo científico más profundo nunca desaparece del todo. Simplemente se vuelve más discreto. Ahora bien, cuando te detienes a observar el rastro de la investigación real, incluyendo los análisis a los que se hace referencia en los resúmenes de la expedición de UNILAD, y los análisis científicos discutidos por investigadores como Erika Bergman en sus registros de equipo, la historia no trata sobre horror o misterio como lo presenta Internet. Se trata de un entorno muy estructurado: la estratificación del sulfuro de hidrógeno, el comportamiento tóxico del agua, la retención de sedimentos y, sobre todo, cómo un sistema marino colapsado conserva información durante miles de años sin ser alterado. Y fíjense, incluso las supuestas huellas extrañas o las inquietantes imágenes del lecho marino que circularon por Internet, como informó Newsweek en su cobertura del gran agujero azul, tienen mucha más probabilidad de estar relacionadas con los patrones de movimiento de los sedimentos y la actividad de los gases submarinos que con cualquier cosa cinematográfica. Pero esas explicaciones no se difunden tan rápido como un titular que parece un misterio a punto de revelarse. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Internet no miente del todo sobre el agujero azul, pero sí lo simplifica. Un sumidero químicamente complejo se convierte en un video viral.
Un archivo de tormentas de 5.700 años se convierte en una nota a pie de página. Y lo que se pierde en esa simplificación es la parte que realmente cambia nuestra comprensión del Caribe, la historia climática e incluso la planificación de riesgos para las regiones costeras. Piénsalo un momento. Si tu única experiencia con este sitio se limita a contenido breve o resúmenes sensacionalistas, te quedarás con el recuerdo del fondo inquietante o el descubrimiento de la zona muerta. Pero si sigues la línea de investigación, incluyendo estudios de sedimentos e interpretaciones revisadas por pares destacadas en el informe de physes.org de 2025, lo que realmente ves es un archivo climático natural que registra el comportamiento de los huracanes a lo largo de milenios con una claridad inquietante. Así que cuando la competencia busca el ángulo más impactante visualmente, no se equivocan en cuanto a los hechos. Simplemente están centrando la atención en la parte menos importante de la historia. El verdadero peso reside bajo todo eso, en capas de lodo que registran las tormentas con mayor honestidad que cualquier conjunto de datos moderno. Y quizás ahí radica la tensión. La ciencia viral te hace sentir que has entendido algo en 30 segundos, pero la ciencia profunda requiere tiempo y rara vez parece emocionante a primera vista. El gran agujero azul no premia la velocidad, recompensa la paciencia. La paciencia que la mayoría de las historias en línea ignoran. El gran agujero azul deja de ser un simple sitio de buceo en el momento en que te das cuenta de que ha estado registrando tormentas, procesos químicos y capas de sedimentos durante miles de años. El fondo mostraba un mundo hostil, pero los sedimentos contaban la verdadera historia. Un clima cambiante escrito en silencio. Lugares tan hermosos como este no son solo paisajes, son archivos. Y una vez que lo ves de esa manera, ya no vuelves a mirar el océano igual.